tratando de elucidar este tema. Don Alberto, ¿cómo nos puede afectar esto? O más o menos, ¿qué es lo que está sucediendo en términos generales en el mundo? Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todas las personas que nos están viendo esta mañana. Bueno, primero que todo, explicar un poco qué es lo que está pasando. Me parece que el fondo del asunto tiene que ver con una sorpresa no esperada en lo que respecta a la evolución de la economía china. Se esperaba que este año la economía china creciera más lentamente que en los años recientes, cercano al 7%. Sin embargo, estamos observando una serie de indicadores que hacen pensar que esa economía, la segunda más importante del mundo, está creciendo a un ritmo bastante más lento de ese 7%. Y como esa economía ha venido jalando la economía mundial en los últimos años, el que crezca a un ritmo más lento tiene repercusiones a nivel global. Don Luis Paulino. Sí, yo creo incluso que podríamos pensar que lo que estamos es entrando como en una nueva fase que vendría a ser como la tercera de una crisis mundial que empezó en el 2007. Y yo creo que hay incluso evidencia en el sentido, evidencia que nos hace pensar que en el 2007 en realidad lo que empezó fue una especie de depresión económica mundial de larga duración. Empezó con la crisis de la burbuja, bueno, con el estallido de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos en 2007, siguió a partir del 2010 con la crisis de las deudas europeas, ahora está empezando a manifestarse en China, un poco como lo ha explicado Alberto. China es la segunda economía mundial, de alguna manera es la que venía jalando el crecimiento del mundo en estos últimos años, en momentos en que Europa estaba sumida en una crisis gigantesca y Estados Unidos no terminaba de recuperarse. China era la que estaba sosteniendo el crecimiento de la economía mundial. Y no es casualidad, no es detalle menor el hecho de que este bajonazo en el crecimiento de la economía china esté acompañado por un bajonazo en los precios de las materias primas, entre ellas el petróleo, pero muchas otras materias primas. Eso seguramente, esa baja en el precio de las materias primas es reflejo de del debilitamiento de la economía china y es algo que está impactando a muchas otras economías del sur, por ejemplo, economías de América del Sur como Brasil o Chile o Argentina están siendo impactadas por esa baja del precio de las materias primas que seguramente está vinculado con ese debilitamiento de la economía china. Pero un poco retornando a lo que dije al principio, yo creo que efectivamente la economía mundial entró en una fase depresiva en el 2007, una fase depresiva que ha dado lugar o que se configura a través de una crisis, se visibiliza en una crisis que es una crisis que va teniendo como estadios, va migrando de un lugar a otro, empezó en Estados Unidos, comenzó luego a manifestarse en Europa, se ha trasladado a China. En el fondo es una crisis que demuestra que el mundo ha venido, la economía mundial ha venido desarrollándose siguiendo ciertos patrones que son patrones insostenibles, son patrones que generan inestabilidad, que debilitan el crecimiento de las economías, que generan una serie de fuerzas que debilitan el comportamiento de las economías y finalmente yo creo que eso es un poco lo que estamos viendo manifestarse ahora, esa crisis que lamentablemente no termina de resolverse, ¿verdad? ¿Cómo explicarle a la persona que tal vez no entiende mucho el término económico, cómo afecta el diario vivir costarricense que dice, pero estamos muy lejos de China, un ejemplo, y piensa cómo afecta mi economía o la economía de mi país el que la economía china no crezca al ritmo que ha crecido o se esperaba que creciera? Don Alberto y don Luis Paulino. Bueno, hay algunos efectos directos. Luis Paulino mencionó el tema del petróleo, por ejemplo. Uno podría agregar el tema de las materias primas que Costa Rica importa, cuyo precio también se ha visto impactado a la baja desde más o menos principios del año pasado. Hemos visto, digamos, una clara tendencia a la baja en las cotizaciones de muchas materias primas que producen países también en desarrollo, países suramericanos,
¿verdad? Y que nosotros importamos, ¿verdad? Y entonces esa reducción se ha trasladado a los precios, ¿verdad? Entonces observamos cómo los combustibles han experimentado una merma en general, ¿verdad? Ha habido algunas subidas a lo largo de este año, pero en general lo que hay es una disminución, digamos, en el precio de los combustibles. Al caer el precio de las materias primas, también los costos de producción de las empresas en general están disminuyendo, y eso ha atenuado en gran medida la presión inflacionaria aquí en Costa Rica. Recuerden cómo recientemente el Banco Central nos anuncia que la inflación ya no es positiva, sino más bien negativa en el último año. Mucho de eso se explica por esta disminución pronunciada que se ha dado en el precio de muchas materias primas, incluyendo el petróleo y los precios de productos derivados. Entonces, estas condiciones de precios, si se quiere, mucho más benignas en el mercado nacional, tienen bastante que ver con eso que está pasando en China. Ahora, indirectamente, a Costa Rica la podría afectar el que esta situación en China afecte a otras economías, como por ejemplo la economía de Estados Unidos, que es la economía principal para efectos nuestros, si se quiere, ¿verdad? Es nuestro socio comercial no, principal, no es China, pero en la medida en que esto pudiera afectar en alguna forma el ritmo de crecimiento de la economía de Estados Unidos, nos podría golpear indirectamente. ¿Cómo, don Alberto? En la forma de una quizás más lenta demanda por los productos que producimos aquí y que eventualmente vendemos al mercado internacional, incluyendo el mercado estadounidense. Don Luis Paulino. Sí, en realidad la economía de Costa Rica viene creciendo a ritmos sumamente modestos desde hace ya varios años. Prácticamente después del golpe de la crisis, de la fase aguda de la crisis, el golpe que recibimos en el 2009, de ahí para acá la economía de Costa Rica no se recuperó. Tuvo algunos años un poquito mejores, 2010, 2011, 2012, pero del 2013 para acá el desempeño de la economía costarricense es sumamente mediocre. Y eso tenemos que vincularlo necesariamente con lo que está pasando a nivel mundial. Efectivamente, la economía mundial viene atravesando una crisis de larga duración, una crisis de la cual no está logrando salir avante, ¿verdad? Lo que está pasando en China en este momento posiblemente lo que va a venir es a agregar un factor adicional de debilitamiento a una economía mundial que venía desempeñándose en términos sumamente mediocres, en términos sumamente insatisfactorios, desde que arrancó la crisis en Estados Unidos, con la enorme crisis europea y la pésima manera como ha sido manejada la crisis europea. En Europa han hecho todo lo que podía haberse hecho para empeorar las cosas a través de las políticas de austeridad por las cuales han optado. Ahora resulta que también en China explota el problema, y explota por razones similares a las que habían generado el problema en Estados Unidos, porque también en China se dio lugar a una serie de burbujas especulativas que en este momento se están derrumbando, similar a como fue la situación cuando empezó la crisis en Estados Unidos. Bueno, en China está pasando algo similar, hay burbujas especulativas que están en proceso de derrumbe, que podrían traerse abajo otras burbujas especulativas, como es el caso de las bolsas de valores en los Estados Unidos, que también se han inflado especulativamente en los últimos años, lo cual en su conjunto configura una perspectiva poco halagüeña de una economía mundial que crece poco, lo cual es problemático para una economía como la costarricense, que es una economía pequeñita, cuyo desarrollo ha privilegiado la apertura hacia el exterior, la vinculación con los centros capitalistas desarrollados. Y ahora, en ese contexto de debilitamiento del sistema económico mundial, con un capitalismo mundial que está prácticamente enclochado, las perspectivas para esta pequeña economía tan abierta, tan vulnerable, no son nada halagüeñas. Don Luis Paulino y don Alberto, a nivel macro en Costa Rica y también en el mundo, y a nivel micro, ¿qué medidas debemos entonces tomar después de la noticia que recibimos ayer a nivel mundial? Bueno, desde mi punto de vista no es algo que debamos tomar después de lo que pasó ayer, es algo que debíamos haber empezado a hacer. ¿Pero se hizo o no se hizo? No se ha hecho.
Bueno. O sea, el país está urgido de replantearse las modalidades de su desarrollo, la orientación de su desarrollo. Nos urge replantearnos esto. Nos urge, o sea, todavía en Costa Rica se siguen haciendo las cosas como si el mundo fuera el mundo de antes de 2007. Pero el mundo después de 2007 cambió profundamente y sigue cambiando profundamente, y el mundo que era antes de 2007 no volverá a ser. O sea, la crisis que estamos viviendo es una crisis de grandes proporciones y de larga duración que está cambiando completamente el panorama económico mundial. No podemos seguir haciendo las cosas como se hacían antes de 2007, pero en Costa Rica los grupos dirigentes de este país, los sectores dominantes del país, insisten en seguir haciendo lo mismo que se venía haciendo antes de 2007, no obstante que el mundo Por ha ejemplo, cambiado profundamente. Nunca es ejemplo, tarde, don Luis Paulino. ¿Qué debemos de hacer a nivel macro y a nivel micro? Porque también mi economía personal me va a afectar de una u otra forma. Lo vamos a sentir en el Bueno, por bolsillo de los ejemplo, habría que costarricenses. replantearse la estrategia exportadora. Habría que replantearse el asunto del libre flujo de capitales, esa dogmática medio religiosa que se ha impuesto en Costa Rica, de que aquí los capitales deben entrar y salir con absoluta libertad. Costa Rica ya no se puede permitir esos lujos. La estrategia exportadora debería repensarse. No es que vamos a dejar de exportar, porque es imposible, somos una economía muy chiquitita que siempre va a necesitar de la exportación, pero toda la cosa de la estrategia exportadora va a haber que repensarla, y muy imaginativamente. Estamos muy urgidos de encontrar respuestas imaginativas e innovadoras frente a condiciones muy distintas a las que habían antes, y condiciones que están cambiando, que están en pleno proceso de cambio continuamente. Necesitamos una innovación profunda de la forma como hacemos las cosas. Don Alberto. Bueno, antes de atender esa pregunta, yo sí quisiera tomarme un minuto por lo menos para dimensionar un poco las cosas. La economía mundial no está colapsando, número uno, ¿ah? Estamos hablando de que la economía china, en vez de crecer un 7%, posiblemente crecería 5,5%. Y que la economía mundial tampoco, digamos, está, digamos, al borde de ¿cómo se llama?, de un precipicio. Probablemente este año el crecimiento económico global ronde el 3 y piquito %, y el año entrante el ritmo de crecimiento será similar. Efectivamente, esas son tasas parecidas a las que hemos observado durante buena parte del tiempo que ha transcurrido desde la última crisis internacional más importante. De manera que el entorno externo, digamos que no está modificándose de manera significativa a raíz, digamos, de lo que ha pasado en China en las últimas semanas. Significativamente no. Efectivamente, digamos, hay un golpecito, pero no algo que vaya a cambiar dramáticamente el panorama económico mundial. Nosotros deberíamos poder también crecer este año un poquito menos del 3%, y posiblemente el año entrante a un ritmo alguito mayor, quitando el efecto de la salida de la planta de manufacturas de Intel, quitando el efecto que tuvo el mal clima sobre la producción y la exportación de ciertos productos agrícolas como el banano y la piña, y también si las condiciones internacionales se mantienen similares a las que tenemos en este momento. Ahora, sí creo que debemos apostarle muy fuertemente a nivel interno a todo lo que tiene que ver con la agenda de competitividad, y que buscaría básicamente eliminar cuellos de botella en diferentes áreas que hacen imposible que Costa Rica pueda tener un potencial de crecimiento más elevado. Ahí estamos hablando, digamos, de los temas relacionados con el transporte que no funciona del todo bien, las carreteras que no están a nivel de una economía moderna, la parte de infraestructura portuaria que va mejorando pero que todavía tiene campo para mejorar, la parte de aeropuertos que también va, digamos, en la dirección correcta, pero todavía tiene un espacio importante para mejorar, la capacitación del recurso humano. Ahí tenemos mucho trabajo que hacer, ¿ah? Tenemos mucho trabajo que hacer para mejorar el matrimonio, si se quiere, entre la oferta y demanda de trabajo. Tenemos una fuerza laboral abundante, pero no adecuadamente entrenada para satisfacer la demanda que hay de trabajo en el mercado laboral costarricense.
Y en la parte del comercio internacional, en vez de aislarnos, me parece que hay más bien que hacer un esfuerzo por integrarnos aún más y más inteligentemente con el resto del mundo para aprovechar las oportunidades que ofrece todavía, digamos, un crecimiento que podría uno considerar respetable, ¿verdad? Un 3%, digamos, es una tasa con la que creo que podríamos nosotros como economía todavía tener un desempeño satisfactorio. Don Alberto y don Luis Paulino, nos pregunta Mauricio Alfaro en las redes sociales, ¿y qué se puede decir del valor del colón en este escenario que estamos conversando en este momento? Bueno, desde mi punto de vista, el tipo de cambio está mal. O sea, parte de las muchas cosas que se han manejado mal en la política económica de Costa Rica, que yo creo que requieren, ahí no coincido con Alberto, yo creo que las innovaciones que el país está necesitando en materia de política económica son mucho más profundas de lo que Alberto está diciendo. Y lo ilustro tan simple como con mencionar los datos en materia de empleo. Tenemos 6 años con una situación de empleo catastrófica. Si después de 6 años soportando una situación de empleo catastrófica que con el paso del tiempo va poniéndose peor y peor, todavía aún así se sigue creyendo que con más de lo mismo se va a resolver eso, pues por favor, a la realidad debería decir algo, y la realidad está ahí, y durante 6 años la economía de Costa Rica ha venido creciendo de una forma mediocre, y durante 6 años hemos tenido problemas del empleo cuyo único calificativo posible es que son catastróficos. Y si después de 6 años haciendo lo mismo, queremos seguir haciendo lo mismo, imaginando que las cosas de esa manera van a cambiar, pues yo creo que ya ahí que comenzamos a entrar en el terreno del dogma. Cuando entonces aplicamos el principio de si la teoría no coincide con la realidad, peor para la realidad. No, la realidad nos está diciendo que necesitamos cambios, ¿verdad? Entonces, en el tema de la moneda, pues yo creo que hay uno de los problemas, entre muchos otros, un problema importante, pero es apenas uno entre tantos más, es el problema del tipo de cambio, que a mí me parece que efectivamente está afectando la competitividad empresarial, la competitividad de la planta empresarial en Costa Rica, y está afectando el empleo. Ahí se necesitarían cambios, que no es simplemente decir que es que hay que devaluar la moneda, es mucho más complejo que eso. Aparte de que hablar de devaluación hay que tener muchísimo cuidado para hablar de eso, ¿verdad? Y ese es un aspecto entre tantos más en donde Costa Rica está, la realidad de Costa Rica está diciendo hay que innovar, porque es efectivamente cierto lo que dijo Alberto, la economía mundial no se está colapsando. En el 2008 pudo haber colapsado, si no hubiera sido por la intervención del Estado para venir a salvar a los torteros de los bancos y para poner a salvo todos esos bancos que habían hecho todo pésimamente hecho. Y entonces, donde fue necesario la intervención de los poderes públicos para evitar el colapso, en ese momento pudo haber habido un colapso. En este momento no estamos al borde de un colapso, pero está clarísimo que estamos pasando por una fase larga donde la economía mundial está creciendo muy por debajo de los promedios históricos, y eso inevitablemente afecta a esta pequeñita economía costarricense tan abierta hacia el mundo. A modo de cierre, don Alberto. Sí. Cuando el precio de las materias primas disminuye, siendo Costa Rica un importador, eso significa que nosotros vamos a dedicar menos dólares para el pago, digamos, de esas materias primas. Nuestra factura petrolera se redujo a menos de la mitad en el primer semestre. Lo que pagamos por otras materias primas también se ha reducido, de manera que eso explica por qué hemos tenido un comportamiento en el tipo de cambio como el que hemos observado por lo menos en el último año, si se quiere, ¿verdad? Más bien en ausencia de la intervención que ha hecho el Banco Central en el mercado cambiario, comprando dólares excedentes, ¿verdad? El tipo de cambio probablemente estaría a un nivel más bajo del que está en este momento, ¿verdad? Podríamos estar perfectamente en niveles de 500 colones por dólar o más bajos, en ausencia de esas compras masivas que ha realizado el Banco Central. Nosotros, digamos, a diferencia de Sudamérica, ¿verdad?, que es productora y exportadora de materias primas de manera muy importante, nos vemos beneficiados con esta caída en los precios de las materias primas. Entonces, no tenemos esa presión hacia arriba en los tipos de cambio que se ha observado en esas otras naciones, sino más bien la presión tiende a ser en la otra dirección. Entonces, no me parece, digamos, que
lo que corresponda sea intervenir más allá de lo que se ha hecho hasta el momento para alterar aún más el nivel del tipo de cambio para favorecer a algún sector en particular. Ahora, cuando Luis Paulino menciona el que las políticas económicas de los últimos gobiernos hayan sido más de lo mismo y no hayan permitido que el país crezca más aceleradamente y que la situación del mercado laboral mejore, ahí yo lo que agregaría sería que no se ha hecho prácticamente nada en lo que respecta, digamos, a la agenda de trabajo que tiene que hacer Costa Rica como país para mejorar sus posibilidades de ser más competitivo y alcanzar un crecimiento mayor, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hablar de que se ha hecho más de lo mismo, es que no se ha hecho mucho, ¿ah? Y en la parte fiscal se ha permitido un deterioro enorme, digamos, de las condiciones, lo cual está dañando la capacidad de crecimiento en la economía. El mismo Banco Central tiene un estudio que indica que estamos perdiendo por lo menos medio punto anual de crecimiento económico debido al deterioro en las finanzas públicas por el deterioro en el clima económico que eso ocasiona. Muy bien, muchísimas gracias a don Alberto Franco y a don Luis Paulino Vargas, ambos economistas que nos han puesto en perspectiva un tema tan delicado como esta crisis que se está aumentando, y además de eso nos ha puesto en perspectiva, como Katia lo preguntaba, cómo eso va a poder afectarnos a nosotros. Vamos a hacer una pausa, David, y ya regresamos, ¿verdad? Así vamos a un corte, ya regresamos.